Ahora sí. Bien, quiero que me acompañen, que abran sus Biblias. Hoy no hay proyección acá atrás, así que vamos a escuchar este sonido de hojitas. Vamos a Mateo, capítulo 20, versículo 1 al 16. Mateo, capítulo 20, estaremos estudiando en esta mañana, ya que es un estudio libre. Quiero que estudiemos juntos los obreros de la viña. Así que, si me acompañan con la lectura, Mateo capítulo 20, vamos a estar estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 16. La palabra del Señor dice así: Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la 11 hora, recibieron cada uno 1 denario. Al ver también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Versículo 11. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado solo 1 hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primero, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Oramos. Señor, te damos gracias porque hemos abierto tu santa palabra. Te pedimos en esta mañana, por favor, que nos hable, que abra nuestro entendimiento, Señor. Queremos que el Espíritu Santo sea hablando en este, Señor, para que podamos entender, Señor, dónde estamos. Por favor, Señor, usa tu palabra para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Primero, tal vez muchas veces has escuchado esta parábola. Primero quiero mencionarles lo que esta parábola no significa. Y no deberíamos tomarla como un grupo de creyentes que fueron llamados desde muy temprana edad y han servido toda su vida en la obra. Y otros, al contrario, fueron llamados casi en su lecho de muerte. Dios los salva y tienen ambos el mismo beneficio. Eso es lo que el texto no dice. Entonces, en esta mañana, nosotros vamos a entender la verdad soteriológica que se encuentra detrás de este texto. Entendamos que la forma que tenía el Señor Jesús de hablar en parábola era una forma ya preferida por Él. Y la parábola enfatiza una verdad, pero también quiere ocultar esa misma verdad a los incrédulos. Entonces, cuando las personas estaban escuchando esta palabra, algunos estaban escuchando ya juicio de parte de Dios. Y para poder entender nosotros este texto, ya que estamos ahí en Mateo capítulo 20, a veces para entender bien la exégesis del texto, lo que nos quiere decir no es necesario o no es bueno comenzar desde el versículo 1. Siempre tenemos que irnos atrás para entender el contexto inmediato, para ver de qué viene hablando Jesús. ¿Cuál es el tema? Entonces, para ello tenemos que ir al capítulo 19, que está atrasito del 20, para poder entender que la narración ahí, la última, desde el versículo 16 en adelante, ¿de quién está hablando? Del joven rico. Joven rico, vemos acá.
y desde el 16 en adelante. Y este joven rico se acerca al Señor y le dice, Señor, en otras palabras, ¿qué debo hacer para irme al cielo? ¿Qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Qué más me falta? Vamos a leer del versículo 23 de Mateo 19 hasta el 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Constantemente está haciendo énfasis, el reino de los cielos, el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién entonces va a ser salvo? Mirándole Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. ¿Qué cosa? Ser salvo. Más para Dios es posible. Entonces la salvación es del Señor, lo que está mostrando el texto. Entonces respondiendo Pedro siempre hace una pregunta, ahí en el capítulo 19, versículo 27, y le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y a través de esta pregunta de Pedro es que el Señor va a comenzar a explicar esta parábola del labrador, de la viña, del obrero de la viña. Ese es el contexto. Es a través de la pregunta de Pedro. Dice, pero nosotros te hemos dejado todo. ¿Qué vamos a ganar? Esta parábola el Señor les va a mostrar que lo que ellos pudieron haber dejado no es nada en comparación a lo que recibieron. ¿Y qué recibieron? Ni más ni menos que la entrada al reino de los cielos. Entonces, el Señor toma esta afirmación y empieza a relatar esta parábola. Vamos al versículo 1 de Mateo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obrero. La mayoría de las parábolas comienzan así, porque el reino de los cielos es semejante. Y acá está haciendo una alusión al reino de los cielos y por qué ellos decían, bueno, ¿quién puede entrar ahí? Y el reino de los cielos es semejante a un hombre de familia. Mira el versículo 2, que habiendo convenido con los obreros en un denario, los envió a su viña. Él salió a contratar gente. ¿Para qué? Para que trabaje su viña. Y esto era muy popular allá en ese tiempo, Israel, ya que había muchos viñedos. Entonces las personas iban a buscar trabajo, salían. Generalmente se quedaban afuera de los viñedos, en las puertas, esperando que el señor de la viña, el dueño de la viña, saliera y dijera, ¿cuántos hay acá? Bueno, 20. Bueno, vengan a trabajar. O otros se iban a la plaza y ahí esperaban a que venga este señor de la viña a contratarlos. Y el horario laboral era desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Era un día de trabajo. En ese tiempo no existían los contratos como los conocemos ahora, que son contratos por mes. Nosotros nos pagan por mes, por quincena. Acá era por día. ¿Y sabes cuánto era la paga del día de trabajo? Un denario. Un denario. Las personas salían tempranito, o sea, no salían a las 9, 10 de la mañana. Ellos estaban ahí desde las 4, 3, 4. ¿Para qué? Para comenzar a trabajar a contar de las 6 de la mañana y terminar a las 6 de la tarde, 12 horas, y van a tener su pago, un denario por día. Ese era el horario laboral. Fíjese el versículo 1, dice, el padre de familia salió a buscar. Es interesante esta voz pasiva, porque él salió, no nos dice que los labradores entraron a trabajar por iniciativa propia. El dueño de la viña tuvo que salir a buscar estos obreros. Y en ese tiempo, como dije anteriormente, el contexto histórico dice que se trabajaba solamente por día y el pago era por día. Y les leo, para que no lo busquen, Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Es decir, si él termina de trabajar, tú le tienes que pagar. Y el judío conocía el Antiguo Testamento y conocía Levítico 19 y sabía que su pago estaba asegurado en el día. Eso no hay ningún problema. Deuteronomio 24:15 dice, en su día le dará su jornal, su pago, en su día. Él trabaja, él cobra. Su día. Y no se pondrá el sol sin dárselo.
pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado. Entonces ellos, los dueños de la viña, sabían que estas personas estaban amparadas por la ley y que sí o sí tenían que recibir su justo salario. Esto no hay ningún problema. Trabajan 12 horas y tienen su denario para poder vivir. Mire el versículo 3. Vamos a Mateo 20, versículo 3 y 4. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Entonces ya tenemos un segundo grupo que es las 9 de la mañana. Ya son las 9 de la mañana, han pasado 3 horas desde que el primer grupo entró. Ahora el señor de la viña sale y va a la plaza. Y en la plaza ve un grupo de hombres que están desocupados y le dice, vengan a trabajar conmigo. A las 9 de la mañana, ya han pasado 3 horas. Y ellos fueron. El texto dice, el dueño sale y busca a otros. Ya es interesante, si se pusieron atención, a este grupo no les dice cuánto les va a pagar. Recuerden, esto es muy importante para entender esta parábola. Al primer grupo, el dueño de la viña le dice, ustedes vengan a trabajar a mi viña y yo les pagaré un denario. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. A este segundo grupo que entró a las 9 de la mañana, no les dice cuánto les va a pagar. Le dice, les daré lo que es justo. Y esto es interesante. Esto nos va mostrando algo. Entonces sigue llegando gente. Ahí se juntan a este otro grupo. Y el versículo 5 continúa. Salió otra vez, cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Ya son las 12 del día. Y después de las 12 del día sale a las 3 de la tarde. Y a las 12 del día y a las 3 de la tarde haya nuevos grupos de personas desocupadas y le dice, vengan a trabajar conmigo a mi viña y yo les voy a dar lo que es justo. Estos grupos, a estos dos grupos también le hace lo mismo que al segundo. No les dice cuánto les va a pagar. Le dice, vengan y yo les voy a dar lo que es justo. Y ellos van. Entonces ya tenemos hasta el momento 3 grupos. El de las 6 de la mañana que se les dice que se les va a dar un denario. El de las 9, el de las 12 y el de las 3. 4 grupos. 4 grupos ya están trabajando en la viña. Entonces ya el padre de familia, mire qué interesante, versículos 6 y 7, sigue. ¿Y por qué sigue? Ya no es suficiente, ya es tarde. Mire el versículo 6, y saliendo cerca de la 11ª hora son las 5 de la tarde. Ya el sol está por entrar, falta 1 hora. Y él nuevamente sale a buscar a más personas para que vengan a trabajar con él. A otros que estaban desocupados y les dijo, y ve un grupito ahí desocupado, y les pregunta, versículo 6, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Todo el día. Recuerden, ellos también habrán estado desde las 4 de la mañana esperando que alguien los llame, nadie los llama, son las 5 de la tarde, ya el día se va. Dice, todo el día he estado aquí. Y le dijeron ellos, este grupo, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Acá tenemos entonces al grupo de las 5 de la tarde, ya faltaba poquito, muy poco. ¿Por qué estáis aquí desocupados? Dice el texto. Si son las 5 de la tarde, tal vez eran flojos, tal vez se levantaron tarde. En Argentina son santiagueños, se levantan a las 12 del día. Tal vez. O eran personas que no calificaban. O eran personas que la gente los pasaba de largo. Tú no. No las tenían en cuenta. Eran desechados por la sociedad. Nadie los quería. O tal vez estaban enfermos. Tenían alguna dificultad física. O eran débiles. El versículo 7, ellos dicen porque nadie nos quiere contratar. No es que ellos no querían. Nadie los ha contratado. No contaban con ellos. Y él les dice, id vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Tampoco a ellos les dijo cuánto les iba a pagar. Solo dijo, vayan 1 hora. Yo creo que ellos estaban muy contentos. Pongamos en la piel de estos obreros. Recordemos que en el contexto histórico,
la gente en Israel vivía al día. Si yo no trabajaba un día no tenía para comer. Entonces, esta gente ya son las 5 de la tarde, sus esperanzas estaban en el suelo. ¿Quién nos va a venir a contratar a las 5 de la tarde por 1 hora? Y llega este hombre, 1 horita. Ya no nos vamos a ir a casa sin dinero, sin nada para comer, con las manos vacías. Ellos han estado muy felices y habrán ido con todo el deseo, con toda la fuerza a trabajar esa hora. Y muy agradecidos. Y habrán pensado, miren, aunque nos den 1 centavo de denario, ya no nos vamos con las manos vacías, ya podemos comprar el pan y llevar a nuestros hijos. Ya ellos están contentos porque los tomaron en cuenta, los llevaron a trabajar y fueron felices, contentos. Y ahí tenemos entonces los 5 grupos trabajando en la viña de este señor. Todos trabajando. Llega la hora 11, 6 de la tarde. ¡Tut! Campana. Se acabó. Vamos a cobrar. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Qué? ¿Cómo es esto? Acá todos estaban ansiosos. Los que entraron a las 6 de la mañana y los que entraban a las 5 de la tarde, todos estaban ansiosos porque van a recibir dinero. Ya estaban los 5 grupos, el de las 6, el de las 9, el de las 12, el de las 3 y el de los 5. Llegó la hora de cobrar. ¿Y qué dice el texto? Comenzando a pagarle desde los últimos hasta los primeros. Si lo traemos este texto a la actualidad, esto sería una injusticia social. Acá habría un problema serio de justicia. Porque ¿cómo aquellos pobres que entraron a las 6 de la mañana, que no han comido tal vez nada, están muertos de sed, cansados, van a ser los últimos que se les paga? Es más, los últimos en irse. Y estos que entraron a las 5 de la tarde, que llevan 1 hora, que no alcanzaron a remangarse la manga y ya van a cobrar y se van. Esto está mal. Lo justo es que ellos reciban su paga y que se vayan a casa. Si hubiera un sindicato acá, se levantaría contra este señor de la viña. Velaría por ello. ¿Cómo se les ocurre mandar a casa a aquellos que recién comenzaron? Este principio desafía todas las prácticas laborales. Pero la parábola, y eso es lo lindo de las parábolas, tiene eso, exagerar una situación. Exagerar, ya que les quiere enseñar a los que están escuchando una verdad espiritual preciosa. El versículo 9 y versículo 10. Al venir los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, lo de las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. ¿What? ¿Un denario? Versículo 9, ¿está bien? ¿Estamos leyendo bien? Sí. ¿Qué pasa acá? ¿Sabes lo que pasa? Que los que estaban a las 6 de la mañana estaban así. Si estos que estuvieron 1 horita recibieron un denario, lo que nos queda a nosotros, que hemos estado todo el día trabajando acá, se frotaban las manos, ¿cuánto más? Pero ¿qué dice el texto? Versículo 10, al venir los primeros pensaron que habían de recibir más, pero ellos recibieron cada uno un denario, lo mismo. Versículo 11. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos estado soportando la carga y el calor del día. Estaban enojados. El sindicato se podía haber levantado de injusticia. Vamos a poner una demanda contra este hombre. ¿Cómo puede ser que estos últimos reciban lo mismo que yo? Yo he trabajado 11 horas más que ellos. Y el dueño de la viña le está pagando lo mismo que a mí. Esto, ¿sabes qué? Es inaceptable. Murmuraban, dice el texto. Estaban enojados contra el señor de la viña y se enojaron contra ellos. Y yo creo que miraban al grupo de las 5 de la tarde con desprecio. Versículo 13. Él respondió y dijo a uno de ellos. Había un grupo, pero había un cabecilla. Y le dice: amigo,
Mire cómo lo trata. Amigo, no te hago agravio. Y le pregunta, ¿no conveniste conmigo en un denario? Entonces el dueño de la viña tiene que intervenir. Acá se estaba armando un complot. Acá se estaba armando una trifulca grande. Y él tiene que intervenir. Y le dice, acuérdense que hicimos un trato. ¿Cuánto les dije yo que les iba a pagar a cada uno? ¿Cuánto? Un denario. ¿Cuánto les pagué? Un denario. Sería como el contrato de la siguiente forma. Vas a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y tu paga será de un denario. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Firma acá. Nombre. Listo. A trabajar. Llega el final del día, le paga un denario. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la injusticia? Si acordamos eso, el dueño de la viña está actuando justamente de acuerdo a ese contrato, 12 horas, un denario. Eso era justo. Y el versículo 12 es interesante que ellos dijeron, estos postreros, estaban enojados ¿con quién? Con los postreros. Estos postreros han trabajado solo una hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga del calor del día. Entonces la queja puntualmente va a este grupito de las 5 de la tarde. ¿Cómo habrán estado este grupito? Yo creo que en una esquina, con la cabeza agachada, en un rinconcito, humillados, callados. Mejor ni hablar, no decir nada. Y los que entraban a las 6 de la mañana mirándolos con odio. Y la pregunta que quiero hacer en esta mañana es, ¿cómo fueron tratados estos postreros, el grupo de las 5 de la tarde? ¿Cómo fueron tratados? Con generosidad, con mucha generosidad y con mucha gracia de este Señor. Mucha gracia. ¿Se acuerdan del versículo 1 cómo comienza? El reino de los cielos es semejante a. El Señor está dando un ejemplo de cómo es el reino de los cielos. Y cómo esos trabajadores que entraron a las 5 de la tarde son un reflejo de ello. ¿Por qué este grupo de las 5 de la tarde fue contratado? ¿Por qué? Y la respuesta es solo una. Por pura gracia. Por pura gracia. Recordemos que en esos tiempos los trabajadores vivían día a día. Y que ellos reciban ese denario por estar ahí solo una horita es solo gracia. Versículo 14. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Ahora el dueño de la viña ya se está poniendo firme. O sea, ¿no me es lícito hacer lo que yo quiera con lo que es mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? El dueño de la viña está diciendo, ahí amigo, alto, baja un cambio. Este es mi viñedo y yo tengo el derecho legal de hacer lo que yo quiera en él. ¿Por qué ustedes se quejan? Yo fui justo con ustedes y les di lo que les prometí. ¿Por qué se quejan? Y si quiero darle a estas personas lo mismo que le di a ustedes, ¿qué principio me dice que no lo haga? ¿Qué principio me obliga a no hacerlo? La viña es mía. Yo pago a quien quiero lo que quiero. Y el texto, hermanos, nos muestra claramente la gracia en la soberanía absoluta de Dios. Si yo pregunto hoy, todos los que estamos acá, ¿creemos que Dios es soberano? La respuesta, ¿cuál sería? Claro, claro que sí. Sí creemos que Dios es soberano. No habría ninguna duda. Nadie podría decir, no, yo no creo. Todos creemos que Dios es soberano. Y en esta parábola Jesús llama a la viña el reino de los cielos. Pongámoslo de esta perspectiva. Dios es el dueño de la viña. Y Él llama a su viña a quien Él quiere. Eso no hay duda. Él llama en el tiempo que Él quiere, si llama a las 3, a las 5, a las 4. Él llama
Él llama de la forma que Él quiere y Él paga lo que corresponde a quien Él quiere. Y ojo, en este versículo, en estos, la justicia y la gracia están de la mano. No se separan. Mire el versículo 15. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Y acá el Señor está haciendo énfasis en su soberanía absoluta. Énfasis. Me es lícito hacer lo que yo quiero con el mío. Escuchen bien, el reino de los cielos es mío. El reino de los cielos me pertenece a mí, yo soy el Señor. Todos creemos en la absoluta soberanía de Dios, que Él es soberano, sostiene el universo, que todo está bajo sus pies, que Él tiene el control de todo. Pero cuando hablamos de que Él escoge para salvar, nos cuesta un poco de trabajo entenderlo y nos choca. Cuando leemos que Él escoge a quien quiere. ¿Qué pasa en tu corazón si hoy te digo que Dios da gracias a uno y a otros da su justicia? ¿Nos cuesta trabajo? Pongamos ejemplos. ¿Se acuerdan? Pablo camino a Damasco en su celo por Dios. Él era honesto en lo que hacía. Pablo iba a encarcelar cristianos. ¿Y quién se le aparece camino a Damasco? El Señor de la viña. ¿Y qué le da al Señor de la viña a Pablo? Gracia. Gracia. ¿Y por qué el Señor de la viña no le dio esa misma gracia a Caifás? A los sacerdotes que también eran honestos en su celo por Dios. Porque a Noé y a su familia Dios decide darle gracia y a una humanidad entera darle su justicia ahogándole. Y vamos más allá, hermano. Dios te dio gracia a ti. Dios te dio de su gracia a ti. Y tal vez a tu familia completa no se la dará. ¿Es injusto Dios? ¿O está obrando injustamente? Si el padre de familia, el Señor de la viña, el Rey del cielo, quiere darle la entrada a su reino a estos últimos, ¿está haciendo mal? ¿Acaso el reino no es de Él? Y Él es quien permite la entrada a quien Él quiere. Dios obra injustamente al darle, justamente dándole gracia a uno y a otro su justicia. Hermanos queridos, todos venimos al mundo como los labradores de la viña que entran a las 6 de la mañana. Todos. Todos firmamos un contrato y todos tendremos un pago final. Es justo. Es justo. Todos tendremos un pago final al final de nuestra jornada. Porque Dios es justo en cumplirlo. Dios no comete injusticia. Porque aquellos que Él decide salvar reciben su gracia y los demás reciben su justicia. Querido hermano, absolutamente toda la humanidad somos los primeros trabajadores. Y el pago que recibiremos es la muerte eterna. Y si Dios en ese camino decide dar su gracia, de los postreros pasaremos a ser los primeros. Eso es precioso. Por eso el versículo 16 nos da la respuesta. Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Soberanamente Dios tiene el derecho de ser generoso en su gracia y tener misericordia, sin ser injusto con el otro. Un teólogo dice, todos acá terminan empatados. En palabras más simples, nadie perdió, porque sin importar el tiempo de trabajo, cada uno recibió lo que su amo quiso. Unos gracia, otros justicia. Y textos respaldan esto, Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para todos los hombres, que moramos una vez, y después de esto el juicio. Ahí está el contrato firmado. Está establecido para los hombres, que moramos y después tenemos un pago.
Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos. Ya está el contrato firmado. Tenemos nuestro pago. Todos pecamos. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Acá está el contrato. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la gracia, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces el punto de esta parábola que resalta es aquellas personas que recibieron la gracia, aquellas que recibieron el perdón de sus pecados y entran al reino. Dios es soberano, hermanos. Amén. Y el reino de los cielos es de Él. Él hace lo que quiere. Él llama y reparte su gracia con quien quiere. Y en eso no hay injusticia. Los que entran reciben, ¿qué cosa? Su gracia. Y los que no reciben su justa justicia. Y te pregunto en esta mañana, porque el título de este mensaje era ¿en qué grupo estás? Y la pregunta es, ¿en qué grupo estás? ¿Dónde te encuentras? Si eres uno de los que entró a las 5 de la tarde, ¿sabes qué? Tienes que estar como ese grupo. Extremadamente feliz. Sumamente agradecido con el Señor de la viña. Y darle nuestra vida en gratitud. Porque Él ha decidido darte de su gracia. Si no eres uno de los que entró a las 6, mi querido amigo, arrepiéntete. Pídele a Cristo que te perdone. Y hoy es el día de salvación. Esta parábola es preciosa porque conecta completamente con la del joven rico. ¿Qué debo hacer para ganar? ¿Qué debo hacer? Y la respuesta es solo una. Arrepiéntete. Cree en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador y podrás disfrutar eternamente la viña, el reino de los cielos. Y si eres el grupo de los 5, de las 5 de la tarde, hermano, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos para recibir esta salvación tan grande? Si nadie nos quería, éramos desechados por la sociedad. 1 Corintios dice que lo inútil, lo débil, lo menospreciado de este mundo escogió Dios. Qué bueno hay en nosotros. ¿Cómo nos podríamos gloriar en esta salvación si Él decidió ir, sacarme de la miseria donde estaba, abrir su viña y darme de su gracia? ¿Cómo debo vivir mi vida? Terminando este año, comenzando este que viene, ¿cómo debo vivir mi vida al Señor sabiendo que soy este último escogido? Somos este último grupo que entró solamente por gracia estamos en el reino, por gracia tenemos esta salvación. ¿Qué estoy haciendo para agradecer a este Señor de la viña? ¿Qué estoy haciendo con mi vida en este breve tiempo que tengo? Si el Señor de la viña ya me dio su gracia, ya tengo mi salvación. Que este sea un tiempo de meditar, de reflexionar y de crecer. Que este nuevo año que comienza, hermanos, sea un desafío para nuestras vidas. ¿Cómo voy a agradar a mi Señor que me lo dio todo? Me lo dio todo. Hoy soy un ser eterno gracias a Él. Hermanos, la salvación es esto. Nada hicimos, nada merecíamos. Solo por gracia estamos acá. ¿Cómo no vivir una vida agradecida a este Señor que vino, salió de su reino, salió y vino a buscarme y me da su gracia? Que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias por tu amor, tu cuidado, por este texto, Señor, que nos muestra, Señor, que pocos son escogidos, Señor. Y si tú has decidido escoger, Señor, a nosotros, Padre, ¿quiénes somos? ¿Quiénes éramos? No había nada en nosotros. Señor, ayúdanos a vivir de esa forma, entendiendo, Señor, que lo que se nos ha dado es muy grande. Se nos ha dado una salvación muy grande, Señor, solo por gracia. Ayúdanos a vivir de tal manera, Señor amado, que podamos agradecerte día a día por lo que has hecho y que este nuevo año que comience, Señor, podamos realmente traerlo a tus pies, Señor, y crecer, Señor, en obediencia, en servicio a ti, Señor, en amor a ti, en conocerte más, en servir, Señor, en mi iglesia local, porque es donde tú me has traído, Señor.
Gracias, Padre amado. Dejamos este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.